Listo. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestras acostumbradas sesiones de los martes geográficos y el día de hoy con varias cosas en especial. Lo primero es que, bueno, estoy yo desde la playa de Pescadores en Chorrillos, así que es un bonito marco. Y lo otro es que nuestro acostumbrado martes geográfico va esta vez compartir el tiempo y convertirse en un evento conjunto con una jornada de prevención de desastres. Entonces va a ser un martes bastante especial, bastante productivo y estamos corriendo con el tiempo, así que no voy a tomar más para darles la bienvenida y dejar en la conducción del evento a la señorita Alessandra Gómez Sánchez. Adelante, Alessandra, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes en nombre de la doctora Nicole Bernex Huiz, la presidenta de la Sociedad Geográfica, y del contraalmirante Raúl, presidente emérito y director del programa de actualización de conocimientos. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Desde hace 34 años, la Sociedad Geográfica, fundada en el 1888 por el presidente Andrés C. Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes tanto maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de nuestras cuencas, de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Este año en que celebramos el Bicentenario del Perú como un país independiente, hemos programado honrar la identidad de cada uno de los 24 departamentos en los que se divide el territorio nacional y dedicándole un día de conferencias a lo que constituirá el núcleo de la temática para este año, que es denominada el Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Posibilidades. Dedicaremos asimismo un martes a cada una de las regiones naturales, la costa, la sierra, la selva y el mar de Grau. Y bueno, para complementar nuestro homenaje académico de identidad nacional, tendremos también días dedicados a la Antártida, a un buque de investigación científica, el Carrasco, al Museo Agua y Tierra, y concluiremos la presentación con una síntesis geográfica. Recordar al público que la participación es únicamente por el chat. Por favor, no prender sus micrófonos para que no se cree desorden. Pueden hacer todas sus preguntas escritas direccionadas a cada ponente. Si nos pueden escribir también a qué ponente lo direccionan, sería genial. Y bueno, para su asistencia, poner su nombre completo en la chat de la sala de Zoom. Eso es todo. El día de hoy yo voy a hacer una pequeña reseña del departamento de Tumbes, el que estamos homenajeando el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden dejar compartir la pantalla, por favor, un ratito? Ya tienes acceso, Alessandra. A ver, prueba, por favor. Ya, gracias. Ya está. ¿Sí se ve, cierto? Sí se ve, Alessandra. Genial, gracias. Bueno, el día de hoy nos tocó hacer una pequeña reseña de Tumbes. Empezando por las características geográficas generales. Este es un departamento ubicado en el extremo norte del litoral peruano y, bueno, limita con Ecuador. Se trata del departamento más pequeño del Perú. Y por el otro lado también limita por el norte y por el este limita con Ecuador, por el sur con Piura y por el oeste con Piura y el Océano Pacífico. El terreno es prácticamente plano, libre de elevaciones, a un par de excepciones. Y la altura promedio son 6 metros sobre el nivel del mar. Como les decía, la morfología normalmente es plana y presenta algunas elevaciones por encima de los 1000 metros, cerca de los límites con Piura y Ecuador. Son como 3 o 4 elevaciones, me parece. Este departamento se conforma por 3 provincias: Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. Y en esas 3 provincias tenemos 13 distritos que se pueden ver en la tabla del costado.
según cada provincia, los distritos que ocupa. Y bueno, aquí sale la superficie territorial en kilómetros cuadrados y también incluye cierta cantidad de kilómetros cuadrados de isla oceánica. Bueno, incluí este mapa del MINAM de zonas de vida porque me parece interesante. Uno siempre piensa que las zonas costeras son solo desierto, pero bueno, muchos de acá sabemos que no es así. Tenemos en las zonas de vida dentro del pequeño departamento el bosque tropical muy seco, el seco premontano tropical y el seco tropical en los bosques. En términos de matorral tenemos el desértico tropical, el desértico premontano tropical, y en términos de monte tenemos el monte tropical y el monte premontano tropical. Y eso solamente hablando del territorio, ¿no? Ya dejando de lado la diversidad marina que tenemos en también zonas en el litoral y las aguas profundas, entre otros. Ya. Bueno, dentro de las características ambientales generales, este departamento, al ser un departamento norteño, tiene una influencia grande de las corrientes del Niño, que trae aguas cálidas a la costa de este departamento y crea una especie de cambio térmico de lo que normalmente serían las aguas frías por las corrientes de Humboldt. Y bueno, este departamento presenta una de las mayores concentraciones de flora y fauna en toda la costa, a pesar de su pequeño tamaño. El fondo submarino frente al delta del río Tumbes es de poca profundidad y cuando descienden estas mareas aparecen pequeñas islas de arena que poco a poco van cubriéndose con vegetación de manglares, ¿no? Y esto forma nuevos esteros. La vegetación de este territorio es variada, tenemos manglares, sabanas, bosque seco, con predominio de árboles, entre otros que ya hemos estado viendo. Bueno, los ríos principales son el Tumba y el Zarumilla, ambos pertenecen a la vertiente del Pacífico, ambos nacen en Ecuador y ambos dan lugar a los manglares en la desembocadura por la confluencia de las aguas saladas y dulces. Existen muchas especies endémicas, principalmente en la zona de los manglares. 19 especies de aves, entre ellas el guaco manglero, la gallina de mangle, la chiroca manglera, el ibis blanco. Bueno, no está aquí, pero también la concha negra, que es un producto hidrobiológico muy importante de la zona, que consumimos mucho en Lima también. Y bueno, el mar peruano, el mar de Grau, comprendido desde la línea litoral hasta las 200 millas náuticas. Frente al departamento de Tumbes, cuenta con 3 tipos de aguas, las tropicales superficiales, las aguas ecuatoriales superficiales y las aguas ecuatoriales profundas. Y bueno, el río Tumbes es uno de los mayores de la costa peruana. Bueno, como ya hemos mencionado, nace en Ecuador, en Zaruma. Tiene un recorrido total de 180 kilómetros, de los cuales 130 están en el territorio peruano. Y bueno, el área de la cuenca estimada sería de 5.656 kilómetros cuadrados. El volumen de descarga promedio es de 3.928 millones de metros cúbicos, lo que ubica en el segundo lugar luego en la costa después del río Santa en volumen de descarga. Y bueno, su descarga en el estiaje varía de 10 a 30 metros cúbicos por segundo y en época de creciente promedio de los 400 metros cuadrados cúbicos por segundo, con descargas máximas superiores a 1.000 metros cúbicos por segundo. Los meses de marzo y abril son los de máximas descargas y los de octubre y noviembre los de mínima. Bueno, el río es súper importante no solo por las especies que alberga, sino por las oportunidades de comercio, turismo y conexión regional que le ofrece el departamento, ¿no? Bueno, entre las características sociodemográficas, al 2017 Tumbes presenta una población de 224.863 habitantes, de los cuales la provincia de Tumbes es la que presenta el mayor número de habitantes,
con 150.962 personas, representando casi el 70% de la población del departamento. Y bueno, según el censo al 2019 de población y vivienda, el 93% de esa población es urbana. Y bueno, en términos demográficos, podemos decir que el 64% de la población presenta un rango de edad de 15 a 64, es decir, es relativamente una población joven. De hecho, la población con mayor volumen me parece que es de 5 a 15 años, más o menos. Y bueno, en cuanto a educación, se muestra en el censo 2017 que un 44% de la población logró estudiar algún año de educación secundaria, y 30.8% llegaron a estudiar algún año de educación superior. Y bueno, en este gráfico, en esta tabla que podemos ver del INEI en el 2017, hay algunos indicadores de potencialidades, como la PEA ocupada por rama de actividad. Vemos que el 34% se dedica a otros, que eso significa trabajan en servicios. 22.9% de personas trabajan en comercio. Al ser un departamento fronterizo, hay muchas oportunidades de conexión y regional. Y bueno, también la agricultura y la pesca es una parte de la PEA ocupada muy importante. De la zona hay muchos pescadores artesanales, mucha acuicultura, que representa el 15.9% del total al 2016. Y bueno, tenemos en la PEA ocupada por niveles de empleo, la población adecuadamente empleada se puede considerar que es el 61.6% de la población del departamento. Y bueno, aún queda un 35% que es una población subempleada. Y algo sorprendente es que, bueno, la PEA ocupada en términos de formalidad e informalidad es que el 80% es PEA informal. Eso es algo súper importante para analizar, ¿no? Bueno, dentro de los peligros y vulnerabilidades que enfrenta el departamento, principalmente podemos destacar las variaciones climáticas asociadas al fenómeno del Niño. Y bueno, dependiendo de la magnitud, afecta distintas esferas de la vida humana y también del comportamiento de las corrientes y de las lluvias. Las lluvias, los caudales, el transporte de sedimentos. Y bueno, la actividad pluvial se manifiesta de la siguiente manera. En transporte de sedimentos, debido a la dinámica actual y sobre los ríos, que puede haber una acumulación de hasta millones de toneladas de sedimentos. La erosión, debido a las crecidas de ríos, se erosionan las pistas, los asfaltos, las infraestructuras, depende de la magnitud. Bueno, las inundaciones, que es de lo que más escuchamos hablar, por el cauce de los ríos a diferentes zonas del departamento, según la cercanía a afluentes de agua, ¿no? Pero como es un departamento pequeño, normalmente el departamento entero se ve afectado. Bueno, como hemos dicho, este es un departamento altamente vulnerable a las ocurrencias de estas lluvias intensas y genera inundaciones en diversos espacios. Y luego, posteriormente, se tiene la ocurrencia de estas sequías que afectan a toda la población y principalmente al tema de la agricultura, que es una de las actividades de las que sobreviven muchas personas, mucha PEA empleada en el departamento. La agricultura de arroz, de plátano. Y bueno, entre las actividades económicas y las potencialidades, por así decirlo, existen varias actividades económicas casi superpuestas en el territorio, como la acuicultura. La acuicultura tenemos de conchas de abanico, tenemos de langostinos jumbo, que son exportados, de hecho, a distintos países, a distintas regiones también. Bueno, la pesca
Es el mar al frente de Piura y Tumbes, debido a las confluencias de corrientes, tiene una diversidad íctica bastante sorprendente. Y bueno, también tenemos la pota en la región, que es algo súper importante ahora, se está consumiendo bastante. Y bueno, la extracción de petróleo crudo también en el área, el turismo de playas, por ejemplo, Zorritos, creo que es una de las playas más recurridas por los turistas en Tumbes. Y bueno, el avistamiento de ballenas jorobadas y tortugas en el Ñuro es algo que también trae afluencia y de personas al departamento. Y también los manglares son un lugar de turismo bastante importante. Y bueno, podemos decir que ese departamento cuenta con múltiples potencialidades. La agricultura, que es una de las actividades más significativas en la región, con una laboral fuerte, la pesca y la acuicultura, por la calidad de recursos hidrobiológicos, como hemos mencionado, la concha negra, la concha de abanico, y en el área de los manglares, los langostinos, y en los bosques se obtiene carbón de palo y también existe, bueno, ganado vacuno y caprino. Y bueno, los atractivos turísticos, naturales y culturales, como también el conjunto arquitectónico de Cabeza de Vaca, el santuario de los manglares, entre otros. Y bueno, hay bastantes artesanías basadas en los moluscos y bastante arte, pinturas, cerámicas. Bueno, y la gastronomía, que es un motivo de visita para muchos turistas de otros departamentos, especialmente de base de mariscos, pescados. Y bueno, el petróleo crudo también se puede decir que es otra potencialidad que puede traer crecimiento económico al departamento. Sin embargo, sabemos que eso siempre puede traer problemas también, depende de cómo se maneja el tema, en la exploración y la explotación, ya que puede causar daños a la población y a la vida marina en el área si es que ocurre un derrame o un mal manejo del recurso. Y bueno, gracias. Esta es la pequeña caracterización preparada para ahora. Y ahora vamos a pasar. Bueno, le doy el paso al doctor Jorge Arnao Quispe, que va a presentar la jornada de prevención de desastres. Él es licenciado en química por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ha realizado estudios en geotermia y vulcanología en varios países como Japón, Estados Unidos, Francia, España, México, Argentina, y cuenta con más de 18 años de experiencia en investigación en ese sector. Ha realizado estudios de comunicación con comunidades en Ecuador y cuenta con un diplomado en instrumentos de gestión ambiental por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y en gestión y administración pública por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Fue responsable del proyecto de geoquímica en el monitoreo de volcanes activos en el sur del Perú, en el Instituto Geofísico del Perú, hasta el 2005. Director de la Dirección de Laboratorios del INGEMET hasta el 2009, desde el 2006, y actualmente labora en el proyecto de evaluación de potencialidades geotérmicos del Perú. Y sí, le doy pase al doctor Arnao. Gracias, Alexandra. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Muy bien. Estamos en una semana muy atareada con el congreso que organiza la Sociedad Geográfica de Lima. Sin embargo, hay que seguir cumpliendo con nuestras actividades académicas. Y en este caso, ya se ha hecho referencia a una de las importantes regiones de nuestro país, como es el extremo norte, la costa norte del Perú. Ya con los datos que nos ha alcanzado Alexandra, estamos interesados en volver, ¿no?, a
a esta tierra calurosa del Perú. Pues bien, como parte de este ajetreo académico en el cual estamos abocados, hoy estamos celebrando el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, que va a ser recién el día de mañana, pero por razones de nuestro Congreso le hemos adelantado para el día de hoy y compartirlo con los martes geográficos. Esta jornada es la jornada 29, ¿no?, sobre prevención de riesgos de desastres. Un saludo a quienes nos acompañan en esos momentos, al contraalmirante Eduardo Riategui, a Hugo Montoro, miembro de de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica, y luego estará acompañándonos acá el contraalmirante Raúl Parra. Al resto de miembros ponentes que hoy día nos acompañan con sus ponencias, a los asistentes que nos acompañan en esta tarde, ¿no?, para hablar sobre uno de los... Doctor Arnao, por favor, su micrófono se apagó. Decía que vamos a dar inicio a señalar algunos aspectos resaltantes sobre la importancia que tiene la celebración de este Día Internacional. El año 2009, las Naciones Unidas designó el 13 de octubre, es decir, el día de mañana, ¿no?, como fecha internacional para la reducción de los desastres, con el propósito de promover una cultura mundial de prevención y mitigación para la reducción de desastres de origen geológico, climático y antropológico. El eslogan de prevenir mejor que lamentar compromete a gobiernos, instituciones públicas, privadas, a la sociedad civil, realizar acciones de prevención en el marco de la política de Estado para la reducción de desastres en el Perú. El propósito es proteger a la población de la pérdida de vidas humanas y de bienes materiales. La Sociedad Geográfica de Lima, como institución académica, cuenta con profesionales y científicos y está comprometida en contribuir a mejorar sobre la realidad geográfica del Perú, entre ellos el análisis y evaluación de los desastres y la propuesta de acciones para su prevención, así como sensibilizar a la población y a sus autoridades para la toma de conciencia sobre la naturaleza de los desastres y contribuir al mejor desarrollo sostenible del país. La Sociedad Geográfica de Lima, entonces, como institución académica, fundada hace 133 años, está comprometida pues con esta gran tarea de aportar por la mejora del conocimiento sobre la realidad geográfica. Dentro de esa línea, entonces, estamos organizando la 29 jornada sobre prevención de desastres, de riesgos de desastres. En esta jornada participarán 3 expositores en que cada uno tendrá un tiempo de 20 minutos. Se finaliza con una mesa redonda en la cual cada expositor tendrá 3 minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas por los participantes. Luego, en 2 minutos, cada expositor dará respuesta a un interrogante que le voy a formular a nombre de la Sociedad Geográfica de Lima. La primera ponencia de esta jornada
está a cargo del máster César Abad, geógrafo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perdón, algo pasó. Es máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona y actualmente candidato al doctorado en Geografía por la Universidad de Barcelona. Es profesional en la actualidad de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo de Desastres del Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial de la PSM, la Oficina del Primer Ministro, quien expondrá frente a los incendios forestales. Muy bien, César. Bien, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Por favor, tu audio. Sí, ¿me puede confirmar? Sí se te escucha. Bien, Ahora muchas sí. gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Te escuchamos, César. Bien, gracias. Bien, ¿se puede visualizar, por favor? Sí, sí, Bien. vemos. Muchas gracias a la Sociedad Geográfica de Lima por la invitación en este importante evento. Bueno, como ya comentó el doctor Jorge Arnao, soy geógrafo de la Universidad de San Marcos y lo que quiero mostrarles en los 20 minutos que tengo de exposición es un estudio que he realizado en la cuenca del río Casma, que es una cuenca que se encuentra en el departamento de Ancash, en la zona de la costa del departamento de Ancash. Es un análisis geomorfológico histórico del Valle de San Rafael. Bien, como sabemos, uno de los principales peligros que más daños se están generando y mayores pérdidas generan en nuestro país es el fenómeno del Niño. Y principalmente debido pues a las inundaciones, flujos de detritos, deslizamientos, etc. Y algo interesante es que, miren, en el fenómeno del Niño 1982-83 se ha estimado pérdidas de 3.2 billones de dólares en el Perú y para el año 2017, en el Niño de 2017, de 6 a 9 billones de dólares. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo a pesar de que tenemos más instituciones, tenemos más normas, más estudios, más profesionales, imágenes de satélite, etcétera? Sin embargo, algo estamos haciendo mal, posiblemente, ¿no? ¿Por qué se está incrementando el riesgo? Y eso en gran medida se debe a que todavía no entendemos la dinámica de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro territorio y cómo influye también la actividad antrópica en estos fenómenos. Y más que adaptarnos a esas condiciones territoriales, estamos tratando de controlarlas y modificarlas. Y muchas veces estamos generando sobrecostos al Estado también por estas modificaciones que realizamos. Entonces, lo que voy a mostrarles es, digamos, cómo he desarrollado esta investigación que finalmente, digamos que partiendo de un mapeo multitemporal de inundaciones, en base a fotografías aéreas e imágenes de satélite, y en base también a la realización de entrevistas en campo a la población del valle, se ha logrado mapear inundaciones históricas desde el año 1961 hasta la actualidad, en ese tramo del río Casma. Y también complementariamente con el modelo de elevación digital LIDAR y con esta información de diferentes imágenes, fotos aéreas, etcétera, y el trabajo de campo, se ha realizado un análisis geomorfológico histórico. Se ha identificado también qué medidas se han implementado, digamos, para el manejo de las inundaciones, y se ha analizado estas medidas y su pertinencia, digamos, a la luz de los resultados de la dinámica fluvial de este tramo del río Casma. Esta es la cuenca del río Casma y el área de estudio se encuentra acá en color rojo. Es un área relativamente pequeña, solamente son 6 kilómetros de tramo del río. Y como vemos acá, pues principalmente estamos hablando de toda la zona de la planicie aluvial de un tramo del río Casma. Y es importante mencionar que en la actualidad pues se encuentra ocupada principalmente por
por cultivos. El principal uso son pues cultivos para la agroexportación, como el mango, etcétera. Y a la vez, en los alrededores de esta área también tenemos hacia las zonas, hacia el este y hacia el oeste, tenemos las varias cuencas torrenciales que desembocan en la zona de la planicie aluvial. Es importante mencionar también que estas cuencas torrenciales no, digamos, se activan, pero no hay un aporte de caudal hacia el río, o sea, no incrementa el volumen del río por el aporte de estas quebradas cuando hay mayores precipitaciones, y era algo que también se quería identificar. En cuanto a la dinámica natural, digamos, nos encontramos, el área de estudio se encuentra solamente acá, en esta unidad que estoy marcando acá. No sé si se ve bien en la flechita, planicies fluviales con agricultura. Sin embargo, hay una influencia bastante importante incluso desde el mar, puesto que en la zona marítima, en la zona costera, perdón, hay un aporte importante de sedimentos marinos, y estos a su vez son acarreados por el viento, y esto ha generado pues una serie de depósitos eólicos, diferentes formas de origen eólico que llegan hasta casi hasta el valle, prácticamente hasta el valle, y son retenidas por un cordón de bosques de algarrobo. Hacia la margen derecha no ocurre esto, pero eso tiene unas implicancias bien importantes en la dinámica del río también. Es importante también mencionar cómo es que ocurren las precipitaciones en la zona, sobre todo cuando hay niños, o sea, cuando se producen la mayor parte de las inundaciones. Como vemos acá en estas tres imágenes, tenemos las anomalías de las precipitaciones del Niño 82-83, como ven, las mayores anomalías se han dado principalmente en la parte baja y media de la cuenca, o sea, hasta acá más o menos. En el 98 no ha sido tanto así, y en el 2017 nuevamente se han producido anomalías en la parte media y baja de la cuenca. Y eso está evidenciado, por supuesto, por los diferentes depósitos, por la activación de las diferentes quebradas, pero que en muchos casos no han llegado directamente al río, por lo menos en el tramo de estudio. Y esto es bien importante considerar también, porque muchas veces se considera que es importante, por lo menos para prevenir inundaciones de mayor magnitud que están vinculadas con fenómeno del Niño, intervenir en las partes altas de la cuenca, cosa que no siempre es así. Es importante conocer la dinámica natural de nuestras diferentes cuencas y ver cuáles son digamos, las mejores medidas a ser implementadas. Las inundaciones que se han analizado son estas, a partir pues de la información hidrométrica del CENAMI, de las que tienen en los años de máxima descarga, 61, 72, 82, 98 y 2017. Como pueden observar en la segunda columna, en el 98 se ha producido la mayor descarga máxima de 410 metros cúbicos por segundo, en el 61 de 135, en el 72 del 140, y en el 2017 no tenemos información, pero según la población fue parecida a la del año 1998. Y esta del 98 tiene un periodo de retorno mayor a 200 años, y bueno, las mayores afectaciones, por supuesto, han ocurrido en el año 1998. Entonces, antes de salir al campo, justamente para hacer ese mapeo de inundaciones históricas, se trabajó de manera preliminar con los productos disponibles de imágenes de satélite y fotos aéreas, y también imágenes LIDAR, y se generó información geomorfológica, como por ejemplo el mapa que vemos a la derecha, que es un mapa geomorfológico que identifica las formas de origen fluvial, aluvial, eólico y denudacional. Y en el mapa de la izquierda tenemos un mapa morfométrico, que es un mapa sobre la diferencia de altura respecto al cauce, que permite identificar justamente los diferentes desniveles en relación al cauce principal. Acá tenemos los puntos de recorrido de campo, en el mapa de la izquierda, los puntos amarillos. Se ha recorrido ampliamente la zona, tanto la zona de actividad fluvial como también de actividad aluvial. Y en el caso de la actividad aluvial ha sido principalmente para descartar, como les comenté al inicio, la influencia de los flujos de detritos en el río, pero se descartó finalmente eso. Se han realizado pues diferentes entrevistas con la población, en el campo se ha identificado pues las diferentes evidencias de la última inundación principalmente, y cuando era posible de inundaciones previas,
hemos llegado solamente a identificar como la población inundaciones hasta el año 81. ¿Por qué? Porque antes de eso no estaba esta misma población. En realidad la población está desde mediados de la década del 70, la población actual. Se ha identificado también evidencias de los niveles de agua durante la inundación, como por ejemplo este material flotante, compuesto principalmente por materia vegetal, que es normalmente, que ha estado en suspensión en el río y que finalmente quedó atrapado, digamos, en los troncos de los árboles, que es una evidencia importante, y los depósitos más recientes también. Entonces, también, por ejemplo, se ha identificado, este es el caso hacia la margen derecha de la Pampa de las Llamas, los flujos de detritos que no han llegado exactamente hasta el cauce principal del río, de hecho muy lejos, pero se ha identificado también el alcance de esta dinámica. Y se ha visto también, como vemos acá a la derecha, este terraplén es una de las obras de protección que se han venido implementando y que, dicho sea de paso, han venido también colapsando en los últimos años. Y acá también tenemos material que ha sido depositado. Esto ha permitido justamente a partir de imágenes de satélite Landsat, 3, 4, 5, imágenes QuickBird, imágenes Sentinel y fotografías aéreas del año 66, y también DEM-LIDAR del proyecto arqueológico Chanquillo, procesar las imágenes y hacer el mapeo, y finalmente se ha obtenido este mapeo evolutivo, ¿no? En el 61, cómo fueron las inundaciones, en el 72, en el año 75, 82, 98 y 2017. ¿Qué es lo que vemos? Que no hay un patrón muy recurrente en estos casos. Y justamente esto se debe a que estamos hablando de un río con evidencias de un drenaje trenzado. Eso significa pues que hay una alta carga, que en esta zona hay una depositación importante de sedimentos, porque justamente a unos pocos kilómetros aguas arriba hay un cambio de pendiente, baja la pendiente, mejor dicho, y hay una depositación de material en esta zona, y eso hace que sea muy poco predecible este río. Y eso es bien importante porque normalmente, ¿qué hacemos cuando planificamos obras, implementamos obras o medidas contra las inundaciones? Suponemos que el río es relativamente estable o que el cauce actual es un cauce que se ha mantenido por mucho tiempo, pero como podemos ver acá, esto ha variado considerablemente. Y en los ríos de drenaje trenzado, esto es así, son bastante impredecibles. Y esto dificulta bastante también la planificación territorial. Y como vamos a ver, muchas medidas se han tomado bajo la suposición de que el río es un río pues relativamente estable, pero esto no es así. Y entonces esto nos permite también saber que hay que ser bastante cuidadosos, sobre todo a la hora de planificar el territorio frente a los riesgos. Es importante conocer la dinámica. Lamentablemente, en términos, digamos, de planificación ante inundaciones, muchas veces nos basamos en modelización hidráulica e hidrológica y no consideramos la parte geomorfológica que justamente nos muestra lo que ha ocurrido en el pasado. En este caso yo solamente he trabajado hasta el 61, pero podemos ir mucho más atrás con otras técnicas también, y eso sería una información muy importante para conocer justamente la dinámica del río. Porque lamentablemente solamente tenemos 40 o 50 años de información hidrométrica que en términos de comportamiento fluvial nos dan solamente pues un valor de caudal, pero no nos dan la extensión, ¿no? Y también nos dan un tiempo bastante corto. Entonces, a partir de esta información, luego se hizo un análisis geomorfológico más detallado, por ejemplo, en los 2 años más alejados, en el más reciente, el 2017, y en el 61. Debido, pues, a que en el 2017, perdón, existe la mayor modificación antrópica, y les voy a explicar por qué, y en el 61 la menor modificación antrópica también. Entonces, en ambas situaciones podemos ver en este mapa, en estos 2 mapas geomorfológicos, que específicamente muestran la dinámica fluvial. Podemos ver diferentes unidades, como por ejemplo el canal de aguas bajas, que es lo que está en color celeste, la zona ribereña,
la zona con mayor actividad fluvial, los cauces antiguos y la llanura aluvial. Entonces, este análisis nos hace pensar también por qué han habido cambios tan significativos. Y eso se debe posiblemente en gran medida al tipo de intervenciones que se han realizado en el río, el tipo de modificaciones que se han realizado en el sistema fluvial. ¿Y qué tenemos acá? Algunas de las evidencias nos la dan la cobertura y uso de la tierra. Por ejemplo, en el año 61 lo que vemos en el color amarillo son los cultivos de pan llevar. Todavía no existía agroexportación en aquel momento. Lo que está en color verde oscuro vienen a ser los bosques ribereños, bosques naturales ribereños, y lo que está en gris, en el mismo valle, vienen a ser zonas que se dejaban libres para, digamos, respetando de alguna manera las zonas inundables. Y en el año 2019... Minutos. Sí, Quedan. perdón. Bien, y en el año 2019, con el crecimiento de la agroexportación, ha habido también una mayor demanda para ampliar las zonas agrícolas, y vemos 5 minutos de exposición. Sí, 5 minutos, perfecto. Entonces vemos también que se ha modificado, ha habido una considerable modificación en la distribución espacial de los bosques. También ha habido una modificación importante en la ocupación, sobre todo de las zonas que antes estaban libres, y eso justamente viene generando nuevas situaciones de riesgo. Es la manera como se viene construyendo el riesgo, ¿no? Justamente por el desconocimiento de la dinámica natural del río. Y adicionalmente se han implementado también algunas obras de protección de riberas, algunos diques longitudinales, que lamentablemente han alterado también el régimen hidráulico. Y finalmente, uno de los resultados que tenemos es este mapa geomorfológico, que justamente permite con mayor detalle identificar el mapa que tenemos hacia la izquierda. Por ejemplo, tenemos las terrazas altas, las terrazas altas, el lecho mayor excepcional, el lecho mayor, lecho medio, un lecho medio negativo. Eso es bien importante también mencionar, porque esta zona que está en verde fosforescente en el mapa, viene a ser una zona que se encuentra por debajo del nivel del cauce actual. Ya se imaginarán, pues, si es que existe una inundación, esta es una de las primeras zonas hacia donde irá el agua. Y el lecho menor. Y también en ese mapa geomorfológico se han mapeado algunas formas antrópicas, digamos, porque también influyen en la dinámica del agente agua, que es el dique longitudinal. Y finalmente también se ven los mapas históricos. A partir de eso se ha ensayado un mapa de susceptibilidad a inundaciones, basados principalmente en las evidencias geomorfológicas y en la dinámica diacrónica, digamos, del río. Acá faltaría posteriormente, y eso es algo en lo que estoy ahorita trabajando también, hacer una modelización hidráulica que permita, con un modelo 2D, que permita justamente comparar ambas situaciones, ¿no? Tanto este mapa de susceptibilidad como el otro, como el que se obtendría con la otra metodología. Es decir, es importante trabajar con metodologías complementarias. Y eso es algo que en Estados Unidos y en Europa ya se viene haciendo. Acá lamentablemente solamente estamos trabajando con metodologías hidráulicas, hidrológicas, y todavía creo que es importante considerar la dinámica del pasado. Ahora, respecto a las intervenciones que se han realizado en el área, tenemos acá en color negro la denominada faja marginal del río. Eso fue elaborado pues, por la Autoridad Nacional del Agua. Luego tenemos también acá los diques que se han implementado, todas las zonas que se han ocupado, y como podemos observar, no hay una regulación, ni siquiera se respetan las fajas marginales en términos de ocupación agrícola. Entonces no hay una adecuada regulación de los usos del suelo y se está aprovechando al máximo, digamos, las áreas que tienen potencial agrícola, pero lamentablemente esto también nos está generando nuevas situaciones de riesgo. Ahora, en términos de gestión, es importante justamente considerar los diferentes instrumentos pertinentes para intervenir este tipo de zonas y evitar esas zonas de riesgo. Tenemos muchos instrumentos de planificación. Como sabemos también, el tema de ordenamiento territorial no está adecuadamente regulado y está disperso todavía
dentro del sector público, no hay una adecuada regulación y se requiere una ley urgente de ordenamiento territorial que permita justamente articular estos instrumentos. Tenemos planes de desarrollo concertado que incluyen aspectos de riesgos, planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, planes de acondicionamiento territorial, planes de preparación y reducción de riesgos de desastres, planes de desarrollo urbano, fajas marginales y también una serie de derechos que se otorgan, como por ejemplo derechos de aprovechamiento forestal, títulos de propiedad, concesiones mineras. Esa es la complejidad. El territorio de por sí es complejo en términos de la dinámica natural y la dinámica social, pero también es complejo, como ven ustedes, la cantidad instrumental que tenemos y que tenemos que hacer que sea coherente para tomar mejores decisiones y finalmente no sigamos ocasionando situaciones de riesgo. Entonces, voy a hablar rápidamente algunas conclusiones. El río presenta un patrón trenzado, se han mapeado 6 eventos y se nota, pues, se evidencia claramente que no existe un patrón muy claro en cuanto a la divagación del río. En la construcción del dique longitudinal no ha sido posiblemente adecuadamente dimensionado y ha afectado significativamente la dinámica hidráulica del río, y eso ha hecho, pues, que se afecte una zona significativa en el año 2017. Y también la faja marginal, si bien es cierto, presenta algunas coincidencias con los resultados de la delimitación de la ribera del río, sin embargo, tiende a subestimar también el área inundable. Y también algo que se evidencia es que existe un inadecuado control dentro de la denominada faja marginal y debería esto ser regulado también. Y también es importante mencionar que cualquier intervención en términos, digamos, de los procesos de reconstrucción o de planificación de zonas inundables, tienen que considerar necesariamente tanto las intervenciones antrópicas como también la modificación que se está haciendo al río y, por supuesto, desde una perspectiva de cuenca, ¿no? Entonces, esta investigación ha dado una mirada, digamos, ha hecho un zoom en un sector muy específico, pero justamente que ha permitido evidenciar digamos, algunos aspectos que deberían corregirse en términos de gestión de este tramo del río. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, ahora vamos a dar paso Muy a... agradecido, César, por tu exposición. Hay un trabajo de campo interesante para conocer nuestra realidad, fundamentalmente frente a estos problemas de desastres. El geógrafo Alex Arango Garayar, es geógrafo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios concluida maestría en geografía, convención y gestión. Bueno, seguimos. Sí, se fue el audio. Bueno, estábamos presentando a Alex Fernando Arango Garayar. Bueno, geógrafo de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene 2 años de experiencia en estudios concluidos, tiene una maestría en geografía, convención de gestión de ordenamiento territorial en San Marcos, diplomado en gestión de riesgo de desastres, estudios en curso de especialización en gestión y conservación de espacios naturales por la Universidad Europea del Atlántico en España, coordinador de la Comisión de Geografía y Gestión de Riesgos en los Colegios de Geógrafos del Perú. Tiene conocimientos sólidos en geotecnologías aplicadas a la gestión del territorio, ordenamiento territorial en temas de gestión de riesgo de desastres, con énfasis en gestión prospectiva y correctiva. Bueno, se ha desempeñado en gobiernos locales y regionales en temas de ordenamiento territorial.
Ha sido coordinador en equipos técnicos de elaboraciones de planes específicos, herramientas e instrumentos en gestión de riesgo de desastres en distintas municipalidades. Em, Trabajó como docente en universidades públicas y privadas y actualmente trabaja en la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Comas como especialista en gestión de riesgo de desastres y evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital. Bueno, le damos pase a Alex. ¿Qué tal? Tengan buenas tardes. Agradecer la invitación por parte de la Sociedad Geográfica de Lima en este evento que nos congrega a los que estamos trabajando, los estudiosos en la materia de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Voy a compartir un poco la pantalla para presentar. Me avisan cuando se ve, ¿ya? A ver. ¿Se puede observar? Sí, sí se ve. Ya, bien. El tema que traigo a continuación es la gestión de riesgos de desastres en los gobiernos locales, ¿no? Se ha hablado mucho estos últimos años del papel que juegan los gobiernos locales en implementar sobre todo los procesos de la gestión de riesgos de desastres desde el año 2011, ¿no? Y un poco el tema es conocer el papel que juegan los gobiernos locales en la gestión de riesgos de desastres actualmente. Bien, para primero empezar un poco a conocer la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y su modificatoria por la Ley número 28268, ¿no? La Ley 27972 data del año 80 y su modificatoria data de los principios del año 2000, ¿no? En ello, los gobiernos locales, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos del gobierno promotores del desarrollo local con personalidad jurídica de derecho público, en los cuales los elementos del gobierno local son el territorio, la población y la organización. Y tener en cuenta esto porque a lo largo de la exposición voy a tocar justamente algunos criterios relacionados conjuntamente con la Ley Orgánica de Municipalidades. Bien, un poco para aterrizar en lo que es la cronología de la GRD en el Perú, ¿no? Esta es una lámina, la fuente de un curso básico que se dictó este año, ¿no? En la cual nos indica que a partir del año 63, ¿no? El Perú tenía un diseño en lo que es la GRD, no se llamaba en ese tiempo gestión de riesgos de desastres, sino que era meramente atención de emergencias y organizar la rehabilitación, ¿no? Estaba presidido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Luego del año 1972, ¿no? Ocurrido el evento en Chimbote, ¿no? En el epicentro, el terremoto del 70, se crea la ley, ¿no? Mediante 19338 del SINADESI, ¿no? En la cual el objetivo principal era proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna, etcétera, etcétera. Y luego, el año 2011, luego también del terremoto en Pisco del 2007, se reformulan diversos enfoques justamente anteponernos a que ocurran los desastres. Por consiguiente, el año 2011, mediante ley 29664, se crea el SINAGER, que reemplaza al Sistema Nacional de Defensa Civil, actualmente llamado Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. En el principal es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastres. Bien, y continuando con la exposición, la política número 32 del año 2010 surge como base para la creación de esta nuevo enfoque en lo que es el Perú, ¿no? De la 29664 de la ley del año 2011, ¿no? Ahí te indica en la política número 32 del año 2010, esto surge en una mesa de concertación o espacio titulado el Acuerdo Nacional, en la cual promueve una política de gestión de riesgos de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, ¿no? Como ya mencioné, el 2007 ocurrió el sismo en Pisco y se reformuló el sistema de defensa nacional de defensa civil, ¿no? Es decir, que hay que anteponernos a que ocurran los desastres, por consiguiente, los riesgos deberían ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Un poco lo voy a pasar de manera rápida, la ley 29664, en la que indica que es un sistema institucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, y también tiene su reglamento de ley, el Decreto Supremo 048 del año 2011. Aquí también te definen algunas cosas con respecto
a la ley en el artículo número 5 como el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres y evitar la generación de nuevos riesgos. En cumplimiento de esta ley, ¿no?, el Decreto Supremo 111-2012 establece la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres hasta este año, en la cual surge, mediante el Decreto Supremo 038-2021, la Política Nacional de GRDA 2050, ¿no? Es decir, tomando en consideración nuevos enfoques y sobre todo nuevos aportes por parte de los estamentos y niveles de gobierno. Los componentes de la GRD, derivada de esta ley 29664, la gestión prospectiva, correctiva y reactiva, ¿no?, en la cual las instituciones técnico-científicas, en este caso el INDECI como el CNEPRED surge mediante la creación de esta ley, de la ley de SINAGER, de la 29664, se encarga de la gestión prospectiva y correctiva, y el INDECI se encarga de la gestión reactiva, ¿no? El INDECI siempre ha tenido y ha jugado un papel importante en lo que es la gestión reactiva. Ahora, la composición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en concordancia conjuntamente con los gobiernos locales, nos dan a entender lo siguiente, en la cual los gobiernos locales juegan un rol ejecutor, es decir, que deben implementar, según sus competencias y según procedimientos administrativos y técnicos, la gestión de riesgos de desastres en sus ámbitos territoriales, ¿no? Ustedes pueden observar en esta parte. A manera de resumen, tenemos dos pilares, el CNEPRED e INDECI, el APSM es el ente rector de ese sistema, y los gobiernos nacionales, regionales y locales vendrían a ser la base de este sistema. Es decir, que juegan un papel muy importante en la implementación de la gestión de riesgos de desastres actualmente. Vayamos a diferenciar algunas partes, sobre todo en el artículo número 14 de la ley 29664, referida justamente a los gobiernos locales, que juegan un papel muy importante. Los gobiernos locales, como integrantes de este sistema, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos. ¿Cuáles son los procesos derivados de la gestión de riesgos de desastre? Vendrían a ser 7, ¿no?, derivados también de los componentes ya mencionados, ¿no? Es decir, por ley, los gobiernos locales vendrían a realizar todas estas tareas establecidas en este artículo 14, inciso 14.1. Los procesos de la GRD son estimación, prevención, reducción, reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación. Es decir, que deben implementar en sus ámbitos territoriales estos 7 procesos. Y teniendo como asesoramiento técnico al INDECI y al CNEPRED, el Centro Nacional de Prevención, Estimación y Reducción de Riesgos de Desastres. A su vez, los gobiernos locales también deben implementar los subprocesos de estos procesos, que en concordancia con la ley es de manera obligatoria como gobiernos locales, ¿no? Como ustedes pueden observar, la estimación y la prevención vendrían a ser en esta parte conjuntamente de identificar los niveles de riesgo, proponer medidas y acciones para mitigar los riesgos existentes y a través de planes prevenir los riesgos futuros. A su vez, en lo que es los procesos de gestión reactiva, los subprocesos de la gestión reactiva, también se deben implementar según sus competencias en sus ámbitos territoriales. A su vez, en el inciso número 14.2, en lo que deriva de la ley 29664 hacia los gobiernos locales, los presidentes de gobiernos regionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de los procesos de la gestión de riesgos, es decir, las cabezas para implementar estos procesos en sus ámbitos territoriales. A su vez, los gobiernos locales constituyen grupos de trabajo para implementar justamente estos procesos, validar los planes, evaluar y planificar de acuerdo a las competencias que tienen en materia de gestión de riesgos de desastres. Y por último, los gobiernos locales aseguran la adecuada armonización de procesos de ordenamiento del territorio y su articulación con la política nacional de gestión de riesgos de desastres. Aquí podemos ver algunos de los espacios que los gobiernos locales implementan dentro de sus ámbitos territoriales. Por ejemplo, tenemos por un lado el grupo de trabajo que ve la gestión prospectiva, correctiva y reactiva, y la plataforma de defensa civil que ve la gestión reactiva, ¿no? En estos grupos
según los lineamientos que tienen estos espacios, se articulan acciones en estos componentes, ¿no? Por ejemplo, solamente la Plataforma de Defensa Civil, que agrupa a organizaciones sociales, entes y entidades de primera respuesta dentro de sus ámbitos territoriales, deciden y sobre todo toman decisiones en concordancia con los lineamientos de organización de este espacio. Por último, los últimos dos incisos, los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables directos de incorporar los procesos de la GRD en la gestión del desarrollo en el ámbito de su competencia político-administrativa. Siempre se habla del ámbito de competencia político-administrativa. Por lo tanto, aquí entran diversos procedimientos, como la demarcación territorial o la organización territorial. Por lo tanto, estos temas deberían estar saneados. Y los gobiernos regionales y locales que generan información técnica científica sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Esto también es muy importante, porque si no conocemos a qué peligros estamos expuestos, cuán vulnerables estamos ante estos peligros, por lo tanto, los riesgos y los probables daños que pudieran ocurrir nos van a afectar a todos en menor medida según nuestra resiliencia a la que estamos afectados. Acá en esta parte podemos apreciar que los estudios que permiten determinar los niveles de riesgo de desastres por tipo de peligro son muy importantes para la toma de decisiones, identificar en qué lugares podemos mitigar estos riesgos, a través de medidas estructurales y también no estructurales. A su vez, estas herramientas con que tengamos a la mano, podemos también subir a la plataforma el sistema de gestión de riesgos de desastres, el famoso SIGRID. Por lo tanto, esta plataforma a nosotros nos sirve para tomar decisiones, para mitigar los riesgos existentes en algunas zonas y también para elaborar nuestros planes específicos. Uno de los planes específicos más importantes que elaboran de manera obligatoria los gobiernos locales son los planes de prevención y reducción de riesgos de desastres. Bien, hasta aquí hemos tocado justamente algunas competencias por parte de los gobiernos locales en materia de gestión de riesgos de desastres. En esta resolución ministerial del año 2013, te da los lineamientos que definen el marco de responsabilidades en gestión de riesgos de desastres. Pero acá nos hagamos una pregunta. Si en el año 2011 se estableció un reglamento de ley 29664 a través del Decreto Supremo 048, ¿por qué aquí se aprueba un lineamiento en base a una resolución ministerial 046? Es decir, aquí realmente se dan responsabilidades directas a los gobiernos locales para que ellos, a través de los procedimientos que tengan en sus ámbitos territoriales, a través de procedimientos administrativos como el ROF, como el TUPA, como el TUSNE, o también con otros procedimientos de sus competencias, vamos a implementar estos procesos de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? En los 3 niveles de gobierno. Y acá traigo a colación este fenómeno que se dio el año 2017, el famoso niño costero. El año 2017 se dio en la parte de la costa, principalmente de Lima hasta Piura, un fenómeno llamado el niño costero, ¿no? Que vendría a ser una derivación del fenómeno del niño que se da de manera paulatina o de manera recurrente en los años subsiguientes. Por lo tanto, las autoridades, hasta esa fecha del año 2011 hasta el año 2017, no implementaron planes para reducir el riesgo, planes para preparar a la población, planes para la contingencia ante estos eventos y sobre todo los planes de rehabilitación. Es decir, que los gobiernos locales, las autoridades, en este caso los alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, omitieron sus funciones de acuerdo a la ley 29664. Por lo tanto, se vio lo que pasó esa veces, ¿no? Es decir, tomó desprevenido a estas autoridades, no sabían cómo no sabían cómo responder ante la emergencia, no sabían cómo articular y sobre todo coordinar acciones de respuesta ante este evento, y por lo tanto se generaron los daños que hemos podido observar en ese año, principalmente el año 2017. Por lo tanto, el año 2018, al año siguiente nuevamente, ¿no? Hay que ponernos
un poco analizar. Siempre que se da un evento, cambiamos normativas, ¿no? Y también pasó con este fenómeno del niño costero. El niño costero del 2017, al año siguiente sale esta ley, la 30779, que te indica el fortalecimiento del SINAGER. Y yo rescato en las disposiciones complementarias modificatorias, la primera es sanción para alcaldes que incumplen sus funciones, es decir, ahora hay una sanción que se le puede dar a las autoridades que incumplan sus funciones en materia de GRD. Por lo tanto, deben elaborar sus planes, deben elaborar herramientas, deben elaborar instrumentos de la gestión de riesgos de desastres. Y en la parte segunda, también sanción para gobernadores regionales que incumplan sus funciones en materia de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Es decir, que tienen que pasar eventos para que nosotros nos demos cuenta cuán vulnerables estamos ante estos y no estamos preparados al respecto. A su vez, se están incorporando nuevas metodologías, nuevos procedimientos, como el análisis de riesgo con fines de formalización, ¿no? Se modificó mediante el Decreto Supremo 020 del 2019 de vivienda, de EVAR a ADR, ¿no? El EVAR, que es un procedimiento exclusivo del proceso de estimación de riesgo, se modificó a un análisis de riesgo que pasó a ser de manera cuantitativa a una semi-cuantitativa, en el análisis para identificar sobre todo la caracterización de peligros, analizar las vulnerabilidades y calcular y estimar los niveles de riesgo, ¿no? Y se modificó con resolución ministerial también 020-2020 el procedimiento técnico de análisis de riesgo, de las cuales los gobiernos locales asumen, ¿no? Asumen esta elaboración de estos documentos para los procesos de saneamiento con fines de formalización, ¿no? Es decir, titulación ante las autoridades competentes, es decir, ante COFOPRE. Por lo tanto, estos procedimientos nuevos son asumidos por los gobiernos locales actualmente. Bien, antes de concluir, a manera de conclusión, ¿no? Rescatar algunas salvedades que he tenido que dar al respecto. El principal obstáculo que se tiene en los gobiernos locales, primero, es la capacidad técnica o los equipos técnicos que se tienen en las municipalidades. Número uno. Número dos, también podríamos ver el tema de presupuesto, implementar sobre todo pliegos presupuestales que ya existen, ¿no? Destinados, el famoso PP 0068, implementarlo para fortalecer a estas áreas, ¿no? Y número tres también, el interés que se tiene en la gestión de riesgo de desastres. No podemos cargar toda la implementación de los 7 procesos y los 32 subprocesos a gobiernos locales que ni siquiera tienen espacios para desarrollar estos procesos o implementar estos procesos. Por lo tanto, hay que hacer una revisión yo propongo hacer una revisión en unos artículos de la ley, ¿no? Por ejemplo, este año ha salido la Política Nacional de GRD al 2050, ¿no? Lo que se prevé es que en los próximos meses salga el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que va de la mano con esta Política Nacional de GRD al 2050, debe aterrizar justamente en la realidad de estos municipios. No podemos, como ya mencioné, no podemos cargarle todo el peso a las municipalidades si no tienen la capacidad técnica, no tienen el presupuesto y tampoco tienen la logística para implementar estos 7 procesos y 32 subprocesos, ¿no? A pesar del asesoramiento técnico que tenemos por parte del INDES y CENEPRED, son resultados insuficientes que se dan estos últimos años con respecto a la gestión de riesgos de desastre. Podemos nosotros elaborar mapas, podemos elaborar instrumentos, pero si estos instrumentos no son tan bien implementados o no se le toma en consideración a través de políticas dentro de sus jurisdicciones, va a quedar en el aire y por lo tanto no nos podemos nosotros asumir responsabilidades, sobre todo en materia de gestión de riesgo de desastres, si no tenemos el apoyo en primer lugar, de las autoridades que toman las decisiones con respecto. Bien, sin más, agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima
por dar esta pequeña ponencia, ¿no? Que es más larga, ¿no? Esto tiene para más, pero damos a conocer algunas falencias, sobre todo en la implementación de estos procesos en los gobiernos locales. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex, por tu exposición. Nos has presentado las habilidades que corresponden a diferentes niveles, dentro de los cuales está el nivel local. Sin embargo, tú lo acabas de señalar, la importancia que tiene no darles capacidad de gestión. Y esa capacidad de gestión es en lo económico y también en lo técnico. Tiene que haber personal especializado para ello. Muy bien, gracias entonces por tu exposición, Alex. La gestión de riesgo de desastres en el Perú, avances y desafíos, es el tema del magíster Vladimir Cusianos Marreros, geógrafo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Geografía y Geomática obtenido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Gestión de Riesgo de Desastres en el CAEN, tiene experiencias profesionales en el sector público, privado, ONGs y cooperación internacional, ejecutando proyectos relativos al estudio de las condiciones físicas, naturales, sociales y del territorio, así como asistencia técnica a los 3 niveles de gobierno sobre gestión de riesgo de desastres. Escuchamos entonces nuestro amigo Vladimir Cusianos. Ok, muchas gracias por... 20 minutos para tu exposición. Ok, gracias. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quisiera saber si me pueden escuchar bien y pueden ver la presentación antes de iniciarla. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy... Estamos escuchando un poco de interrupción, un poco de bloqueo ahí. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar mejor ahora? Ok, perfecto. Sí. Bueno, ok, muchas gracias por la invitación. Agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima que nos ha invitado a este panel, a mí y a mis colegas también, que es un gusto compartir esta mesa con ellos para poder hablar sobre la gestión de riesgo de desastres en el país, ¿no? En mi presentación yo voy a hablar un poco más al tema relacionado a actores, políticas e instrumentos, ¿no? Cómo ha sido el avance, los avances durante los últimos 10 años que hemos tenido del actual sistema, el SINAGER, y cuáles son estos desafíos que tenemos en la actualidad, ¿no? Ya en el 2021, ¿no? Y cuáles son estos elementos que nosotros tenemos que considerar para poder ir e implementar, ¿no? Y que la gestión de riesgo de desastres se pueda consolidar en el marco. Voy a realizar una revisión general del esquema del SINAGER. Voy a también presentar algunos resultados de la última encuesta que está pública del ENAGER, que es la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. He resaltado 3 elementos de esta que es importante destacar y reflexionar con relación a la implementación de los temas de la gestión de riesgo de desastres a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno. Y finalmente voy a terminar esta presentación con algunos comentarios del tema, ¿no? Voy a dar inicio. Como lo mencionó ya mi colega anterior, Alex, cuando nosotros hablamos del SINADECI, por ejemplo, que era el Sistema Nacional de Defensa Civil en el país que fue, con el cual se institucionalizó el inicio de la defensa civil en nuestro país, ¿no? Y también demostró que desde hace mucho tiempo y hasta la actualidad tal vez hemos dependido siempre de lo que ha sucedido y hemos siempre reaccionado, podríamos decir, en el sentido que la política o el marco del Sistema Nacional de Defensa Civil fue en el año 1972 y que tuvo una duración hasta el año 2011, fue a partir de un evento que ocurrió en el año de 1970, todos lo conocemos, el evento del sismo frente a la costa de Chimbote, hubo 8.0 magnitud momento, generó este sismo que después generó un movimiento en masa y sepultó
los centros poblados de Ranraírca y Yungay, ¿no? Entonces, este marcó un punto de quiebre, una reflexión en el marco de la necesidad que como país, ¿no? Necesitamos una normativa ambiental. Pero esta normativa se enfocó principalmente en la administración del desastre. No estábamos hablando con un enfoque de planificación, no estábamos hablando, incluso en el contexto internacional, no se hablaba del tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Estamos hablando del año de los inicios 70. Luego, este enfoque, como lo mencioné, era netamente reactivo. Estamos hablando que ocurría una emergencia, trataba de acudir, era netamente de tratar de administrar el desastre. No tenía un enfoque prospectivo, no había un presupuesto, no había una estrategia financiera en la cual este enfoque se implementaba, se relacionaba con los diferentes procesos de gestión territorial. Otro elemento a considerar es ¿no? Como lo mencioné, la administración del desastre. Entonces, este era el enfoque porque durante los aproximadamente 30 años hemos tenido en el país, ¿no? Hemos crecido con el tema de la defensa civil, ¿no? Incluso el color de anaranjado ha quedado dentro de la percepción de lo que implica hablar de defensa civil, ¿no? Pero al hablar del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es la nueva normativa que fue implementada a partir de febrero del año 2011, de ahora en adelante, y aproximadamente ya tenemos 10 años de este nuevo sistema, es cambiar el paradigma que hemos tenido en el país, ¿no? Cambiar el paradigma e iniciar un proceso que se llama prevención. Hablar de prevención, o lo que antes se confundía con prevención, que era la preparación, ¿no? Cuando hablábamos de prevención, pero hacíamos acciones de preparación, ¿no? ¿Por qué? Porque la preparación se enfocaba en que nosotros ya identificábamos un peligro respectivo y a partir de eso nos preparábamos para que nosotros podamos tener una respuesta óptima con relación a la materialización del riesgo ya identificado, que es antes que ocurra el desastre. Entonces, en ese análisis nosotros hemos cambiado en este paradigma en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en el SINAGER. La normativa nos indica hablar que prevención no es eso, la prevención es tener una perspectiva a largo plazo, es evitar la generación de nuevos riesgos. Entonces, cuando tenemos presente esto tiene que, ¿cómo espacialmente lo podemos identificar? Entonces, por ejemplo, si hablamos en temas de gestión territorial, tenemos que hacer, por ejemplo, los estudios respectivos para poder saber cuáles son los ámbitos aptos para las determinadas acciones de acciones humanas, inversiones económicas. Entonces, debemos evitar la generación de nuevos riesgos con los diferentes estudios que se van a lograr, ya teniendo presente el marco de que la nueva normativa incluye los 7 procesos, los componentes respectivos para que podamos ya recién hablar de prevención. O sea, hay un cambio, pero que muy difícil se ha podido, o no, tal vez todavía no ha sido implementado al 100%, podemos ir a nivel nacional, ¿no? Si ponemos el esquema de cuáles son los actores en el marco de la nueva normativa, podemos entender, como ya lo mencionado, quien está como ente rector viene a ser la presidencia del Consejo de Ministros. En el marco de esto tenemos al CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el CNPRE, que está a cargo del componente prospectivo y correctivo, y el INDECI. Pero estas dos entidades, y el INDECI que está a cargo del componente reactivo, pero estas dos últimas entidades, tanto el CNPRE como el INDECI, son netamente asesores. O sea, ellos brindan asesoría técnica a los 3 niveles de gobierno, y son los 3 niveles de gobierno los encargados de implementar sus acciones en el marco de sus competencias, como lo indica la normativa. Entonces, en la implementación de estos, hemos podido encontrar que hay diferentes dificultades en los diferentes niveles. Tal vez en nivel sectorial y regional, que son menos entidades y tienen mayores recursos, puedan haber alcanzado muchas acciones, pero vemos que existe todavía muchas dificultades en el marco del nivel local, tanto provincial como distritales, ¿no? Entonces ahí todavía lo podemos identificar en los resultados que vamos a analizar un poco más adelante, en los resultados de la ANAGER que están actualizados al año 2020. Luego, lo que lo estaba mencionando son los 3 niveles de gobierno los encargados de esta implementación, ¿no? Son ellos los encargados de acceso a sus recursos para que ellos puedan priorizar los mismos, para que puedan implementar sus acciones. Porque ¿quién es mejor que ellos, que conocen mejor su territorio,
para que puedan priorizar sus intervenciones en el marco de sus competencias. Bueno, la sociedad civil también cumple un rol fundamental y las entidades privadas, ¿no? Y todos estos son los actores que forman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En el marco de la gestión de riesgo de desastres, en el nuevo sistema, existen dos componentes. La prospectiva, ¿no?, que es la encargada de evitar la generación de nuevos riesgos de desastres, y la correctiva, que es después de haber identificado el tema de un peligro específico, que ya se ha identificado elementos expuestos, entonces hay que reducir el riesgo de desastres. Y el INDECI sigue en el marco de lo que siempre estuvo haciendo durante los últimos 30 años en el marco del SINADECI, que es la gestión reactiva. Ellos son expertos en estos temas, ellos son muy conocedores, tienen mucha experiencia en el marco de implementación de estas acciones y diferentes procesos que estos implican. Entonces, pero ¿cuáles son estos que recientemente tienen mayores dificultades y dentro de los diferentes niveles de gobierno, principalmente los locales? Es la gestión prospectiva. Porque estos elementos, los diferentes instrumentos, acciones que se están generando en el marco de la GRD, tienen que ser relacionados a los diferentes procesos de gestión territorial, a los diferentes procesos también en el marco de acciones de la planificación de la misma. Entonces vemos que no hay esa articulación respectiva todavía, no está claro todavía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, revisamos esos esquemas de estos instrumentos, ¿cuáles son los que están relacionados? Si lo vemos desde política de Estado, por ejemplo, la política 32 de GRD está alineada a lo que es el plan estratégico de desarrollo regional, el cual está actualizado. Y si nosotros revisamos las guías actuales que han implementado ese plan para poder actualizar los diferentes instrumentos relacionados a la planificación estratégica, podemos identificar que esta guía o esta actualización ya cuenta con un componente de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, este componente de gestión de riesgo de desastres que está en la actualización que los 3 niveles de gobierno van a tener que implementar para actualizar estos instrumentos, tienen que considerar ya los estudios que se han ido desarrollando y se han generado en el marco del SINAGER, porque sería ilógico que se duplique la generación de nueva información, sería un aumento en el gasto en el sector público y no tendría algún sentido cuando ya hay información que se ha generado. Entonces hay la necesidad de generar estas coordinaciones entre diferentes instrumentos y que los 3 niveles de gobierno puedan implementar y coordinar y que puedan consolidar esta información. Es de esta manera que los trabajos que se han realizado en el marco del SINAGER van a adquirir ese valor respectivo porque van a ir coordinados tanto con el plan, con el enfoque de desarrollo estratégico, así como con la gestión territorial e incluso ambiental. Entonces hay esa necesidad y todavía se ven dificultades para que puedan relacionarlos. Entonces, en el marco del territorio y niveles de gobierno, podríamos hablar también de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que actualmente este año ya fue actualizada al año 2050, tiene una perspectiva larga, ¿no?, que imagino que durante los años van a ir también a tener sus actualizaciones. Y esta es la base fundamental para poder actualizar el PNAGER, actualmente tenemos una vigente que fue desde el año 2014 y finaliza este año, pero este nuevo PNAGER requiere recoger esta necesidad y espero que las metodologías que están aplicando puedan recoger esa necesidad, por ejemplo, el de los gobiernos regionales que nuestro compañero Alex ya nos mencionó, y que puedan incluirse para que realmente los objetivos del PNAGER basados en la nueva política del 2050 puedan cumplirse realmente, porque hemos visto que las últimas encuestas del PNAGER existen muchas dificultades de poder alcanzar estos objetivos, principalmente en el marco de los gobiernos locales. Entonces, si lo vemos luego dentro de las políticas regionales, locales, vamos a implementar que hay diferentes otros instrumentos en los cuales también hay la necesidad de coordinar, ya sea a nivel regional, a nivel local, los diferentes planes concertados. Y si lo vemos desde las entidades públicas, ellos tienen su política institucional y tienen sus instrumentos como los PO y los PEI, que pueden ellos articular también en el marco de la GRD, y porque la normativa también así lo indica y lo establece. En el actual PNAGER, que todavía está vigente hasta este año, nosotros podemos observar que hay 6 objetivos estratégicos.
¿no? El objetivo 1, que es desarrollar el conocimiento del riesgo. El objetivo 2, evitar y reducir las condiciones de riesgo en los medios de vida de la población. El 3, desarrollo de capacidades. El 4, fortalecer la capacidad de la recuperación física. El 5, fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión. Y el 6, que es fortalecer la participación de la población y sociedad organizada. Entonces, yo les quiero que se enfoquen en el objetivo 1 y el objetivo 6, que es lo que va a resaltar más adelante los resultados de la ENAGER que vamos a ver al año 2020. El objetivo 1, que es el desarrollo del conocimiento del riesgo, la importancia de generar conocimiento para la toma de decisiones. Si nosotros no tenemos información de alto detalle, si no tenemos información actualizada, si no tenemos información de la que van a generar las entidades técnicas en coordinación con los diferentes niveles de gobierno para la implementación de sus acciones, a partir de una priorización de los recursos que ellos puedan hacer, por ejemplo, con la estrategia del PP068, es muy difícil poder tomar acciones de planificación a largo plazo. Porque la toma de decisiones tiene que ser necesariamente con información, con zonificación, con estudios claros, un diagnóstico territorial que me permita implementar y focalizar de manera estratégica mis recursos en el marco de mis competencias. Y luego el tema del objetivo 6, que viene a ser fortalecer la participación de la población y la sociedad. Esto, ¿cómo lo involucramos? Simplemente desde la perspectiva de la implementación de acciones o preparar a las personas con simulacros, o qué otras acciones más. Hay que aterrizar estos elementos y ver cuáles son esas acciones que están realizando en los diferentes niveles de gobierno. Es así que, por ejemplo, si nosotros revisamos los resultados de la ENAGER actualizados entre el año 2019 y 2020, podemos ver que cuáles son el porcentaje de participación de las entidades que participan en la ENAGER. Podemos observar que, por ejemplo, los gobiernos regionales, que son tal vez de los que más acciones están implementando, solo representan el 1.17% de todos los participantes o como participantes de las entidades en el sistema, ¿no? Son las municipalidades, por ejemplo, distritales y las provinciales, las que tienen mayor peso de participación, ¿no? Que es, por ejemplo, las distritales un 78% son en total de los participantes, y las provinciales estamos hablando de casi un 9%. Si nosotros vemos quiénes son o qué porcentaje de participación hubo en la última encuesta, vamos a observar que tenemos que casi las municipalidades distritales, provinciales y regionales han podido participar casi un 100%, mientras que las universidades y los organismos públicos, su participación todavía no se completa. Entonces hay una brecha de implementación. Si nosotros observamos con relación a los objetivos que hemos analizado, de los 6 objetivos estratégicos, podemos identificar que son principalmente el objetivo 1 y el objetivo 6, el cual estamos hablando en un momento, y les pedí que nos enfoquemos, que los cuales todavía no han sido o no están siendo enfocados y priorizados por las diferentes entidades que son partes del SINAGER, ¿no? Entonces hay que ver, sobre todo el objetivo 1, que es la generación de conocimiento, el cual va a permitir la toma de decisiones. Si nosotros vemos... 5 minutos, por favor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Si nosotros vemos otro resultado interesante que nos llama del ENAGER, podemos observar que hay una alta rotación del personal de las diferentes oficinas de GRD en los 3 niveles de gobierno. Podemos observar, por ejemplo, que entre 1 a 6 meses es más del 10% en los diferentes niveles de gobierno. Entre 6 a 12 meses estamos hablando de más de, en la mayoría, casi el 20%. ¿No? Y entre 12 a 24 meses estamos hablando más del 20%, casi el 30% en todo. Entonces hay una alta rotación. Y eso también nos hace vulnerables, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, los cambios de gobierno, los cambios de gestión también hacen que mucho del sistema se debilite, en esta alta rotación, aumente la rotación. Es así que los resultados de ENAGER indican, por ejemplo, que el 39% de los ministerios, el 31% de los organismos públicos, el 56% de los gobiernos regionales señala que es entre el 12 a 24 meses, más o menos, el tiempo que hay de rotación del personal a su fin de defensa civil y de gestión de riesgos de desastres.
Y las entidades encargadas de la asistencia técnica como el CENEPREC y el INTESI nuevamente tienen que empezar a veces desde cero, y cuando ya están aprendiendo a generar estas acciones, ya están aprendiendo los procesos, nuevamente se tiene que iniciar de cero el proceso porque ya hubo un cambio de gestión o porque hubo cambio de toma de decisiones, cambios de mandos. Entonces, eso nos hace o debilita el sistema. Entonces, también tendría que revisarse, ¿no? En el marco de cuáles son las estrategias que deberíamos tomar como país para evitar esta debilidad. Otro elemento que también, por ejemplo, son los grupos de trabajo. Si nosotros revisamos estos resultados, que son los grupos de trabajo, son los encargados, la parte política de las diferentes entidades encargadas de implementar las acciones de GRD en el marco de las competencias en los 3 niveles de gobierno. Entonces, siempre está a cargo, o la cabeza máxima es la autoridad más alta, ¿no? Ellos tienen un equipo técnico, pero si nosotros revisamos a nivel nacional, en los gobiernos regionales, en el mapa, podemos observar que los que están en color verde son los que han respondido a la encuesta hasta el año 2020, que sí cuentan con grupos de trabajo a 10 años, ¿no?, de haber implementado el nuevo sistema. Las otras, o los otros niveles de gobierno deben tenerlo, pero tal vez ni siquiera se han tomado la molestia de responder. Los que están en color rojo han indicado que no tienen grupos de trabajo, y los que están en color gris no han brindado una respuesta. Si nosotros vemos este resultado a nivel de municipalidades, podemos observar que Cusco viene a ser el departamento donde el mayor número de municipalidades distritales, locales, distritales y provinciales han respondido que sí cuenta con un grupo de trabajo de GRD establecido. Mientras que los otros, y siendo Moquegua el departamento que ha indicado que tiene el menor número de municipalidades con grupos de trabajo. Entonces, aquí también es otro resultado que las encuestas nos dicen de manera tácita que hay necesidad de enfocarnos principalmente y darles ese soporte y esa ayuda y ver estrategias para poder implementar acciones en el marco de las acciones que puedan tener los niveles de gobierno local, los provinciales y los distritales, que son los que toman muchas de las principales acciones. Ya para finalizar, si nosotros vemos el resultado de las acciones en el marco del plan presupuestal, el PP068, que es la estrategia financiera de GRD, podemos observar que esta estrategia no es un bono adicional, es una estrategia que permite que los diferentes niveles de gobierno puedan priorizar sus recursos para que puedan implementar acciones en el marco de GRD. Y podemos observar que según la última encuesta al año 2020, a octubre del 2020, indican que de todos los participantes que son parte de las entidades, partes de SINAGER, solo han priorizado sus recursos en el marco del PP068 el 56.2% de ellos. Quiere decir que casi aproximadamente la mitad no ha priorizado sus recursos para que puedan implementar acciones en el marco del SINAGER. No, son datos gruesos, pero resaltan. Si lo queremos revisar con mayor detalle, podemos observar que, por ejemplo, cómo se disgrega esta participación del 56%, y podemos ver principalmente se están enfocando en capacidad instalada para la preparación y la respuesta. Quiere decir, seguimos siendo reactivos. Mientras que la generación de conocimiento, por ejemplo, estudios para la estimación del riesgo de desastres todavía sigue siendo un 14%. Entonces, hay que reflexionar con relación a estos resultados, ¿no? ¿Tenemos desafíos? Sí, tenemos desafíos. Tenemos desafíos con relación a que la gestión de riesgo de desastres y los nuevos instrumentos tienen que estar relacionarse con la actual Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y y con los diferentes procesos que implica la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Es un desafío y es importante. Otro elemento es todos los temas relacionados a ordenamiento territorial, la gestión del territorio y los diferentes procesos e instrumentos de la planificación territorial. Finalmente, la planificación, el planeamiento estratégico, los instrumentos, la nueva actualización, como les mencioné, de los diferentes instrumentos de planeamiento estratégico ya incluye un componente de GRD que está muy claro. Entonces, son estos los desafíos que el esquema o el SINAGER debe tener claro, y los diferentes profesionales que trabajamos en GRD debemos tener claro para que la institucionalización, principalmente del enfoque prospectivo y correctivo,
tiene que estar alineado a los diferentes estos instrumentos que estoy mencionando en pantalla, ¿no? Porque no podemos seguir siendo un país todavía netamente reactivo, sino tenemos que tener una perspectiva no solo del mediano, sino a largo plazo. Para comentarios finales, simplemente hay la necesidad de seguir trabajando y a veces esta frase que a veces menciono es de más de lo mismo en GRD. Pero cuando menciono más de lo mismo en GRD es porque hemos visto que los resultados que nos está mostrando la encuesta nacional nos indica que todavía hay una alta rotación, que todavía seguimos siendo un país reactivo y tenemos que aclarar ello, ¿no? Entonces, tenemos que seguir desarrollando esas capacidades y lograr que los diferentes niveles de gobierno y principalmente los gobiernos locales puedan implementar y puedan alcanzar esas acciones en el marco de los objetivos que ellos quisieran alcanzar, pero que lamentablemente por falta de recursos y por falta de capacidad técnica ellos hasta el momento no han podido obtener, ¿no? Entonces, simplemente con eso agradecer la invitación y quedo atento para las consultas sobre las que puedan haberse generado. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, vamos a esperar si es que alguno de los participantes tiene alguna pregunta que pueda poner por el chat. Y si no, bueno, le damos pase a Hugo Montoro para que cierre la jornada, pero esperemos que tengan preguntas y las puedan escribir. Hugo, claro, si no hay preguntas, tiempo nos ha ganado, Hugo. Tenemos Sí, algunos minutos. yo creo que sí, si no tenemos preguntas, dame un segundito, por favor. Sí, yo creo que si no tenemos ya preguntas por parte del auditorio, nos quedaría agradecerle a todos los que regularmente nos acompañan y sobre todo al selecto grupo de expositores que el día de hoy nos ha ilustrado con el importante tema de la gestión del riesgo de desastres. Y por supuesto también agradecerle a Alessandra por la participación en la reseña de Tumbes. Y nos quedaría reencontrarnos, esperemos que con la mayoría, en solamente 2 días más en el Congreso Nacional de Geografía, que como saben empieza este jueves, viernes y sábado. No sé si Jorge tienes alguna otra indicación. Bueno, el contraalmirante Raúl Parra se encuentra y si él quisiera darnos algunas palabras de despedida de esta tarde, está ahí el contraalmirante Parra. Su micro, por favor, Alexandra, si le podrías facilitar. El contraalmirante Raúl Parra Maza es presidente emérito y director del programa sobre jornada de riesgo de desastre. Estamos para que tenga bien, no dar por concluida la reunión sobre prevención. Alexandra, ¿me escuchan? El micro para el... Sí, ya está. Ahí está. Alexandra. No sé si me escucha. Sí, se le escucha. Ok. Bueno, muchas gracias. Aquí, digamos, he escuchado las conferencias importantes sobre la organización
sobre la organización del Sistema Nacional, el SINAPE. Bueno. Bueno, yo quería agradecer de este evento tan importante, porque realmente, digamos, estamos como país dentro de una situación de riesgo casi permanente, porque estamos en el circuito de fuego tectónico del planeta. Bueno, también he oído con bastante atención las conferencias de teoría, de organización del sistema, de los planes que se están elaborando, etcétera. Yo tengo una experiencia. Estuve en el terremoto del año 70 en Ancash. Bueno, ustedes saben que fue un terremoto muy desgraciado para el país porque hubieron muchas víctimas y además también la zona afectada ha sido muy grande. Ha sido muy grande porque todo el departamento de Ancash. Trabajé yo allí 2 años formando parte de la Marina, por supuesto. Entonces, tengo experiencias de cómo manejar estos aspectos. Creo que la organización es muy importante, porque ya hay un sistema, existe una especie de lo que se llama ordenamiento de planificación, y eso hay que cumplirlo de la manera mucho más en la práctica que en la teoría. Y eso es justamente el talón de Aquiles que tenemos en el país. No es falta de conocimientos ni de preparación, sino más bien es coordinación, también aspectos importantes como prevenir, articulación de jefaturas, de responsabilidades, de ministerios y direcciones. Eso es parte de los problemas que el Perú va a padecer, puesto que porque realmente no estamos muy acostumbrados a articular y a coordinar adecuadamente. Bueno, yo felicito a la Sociedad Geográfica de Lima, porque año a año viene organizando
estos eventos de prevención de desastres. En ese sentido, felicitaciones a los organizadores. También felicitación al personal que opera los equipos. Y por último, digamos, a los expositores, que son los elementos académicos y teóricos que enseñan la práctica a futuro. Dios nos libre de desastres, porque hay desastres naturales y desastres provocados por el hombre. Bueno, eso realmente es lo que tenemos que tener siempre presente, siempre presente. Felicito y agradezco esta intervención. Quiero mencionar, digamos, al doctor Jorge Arnau, ¿no? que está de director, me parece muy bien. También a Hugo Montoro, a Flor, a la señora Flor, ¿ya? Etcétera. Bueno, a todos los que realmente llevamos adelante este tipo de eventos. Estos eventos que son muy importantes. Muchas gracias, felicidades y Dios nos libre de desastres.